La humillaron y la echaron de su asiento. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió durante este vuelo lo cambiará todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Ahora, déjame llevarte a bordo del vuelo 227, donde el cielo estaba en calma, pero lo que ocurrió dentro de la cabina conmocionaría para siempre a la industria de la aviación. Comenzó como cualquier otro vuelo, un zumbido en la cabina, el rítmico arrastrar de los pasajeros buscando sus asientos, el amable zumbido de los anuncios previos al vuelo. Pero en el asiento 3A de la cabina de primera clase, estaba sentado un hombre cuya sola presencia parecía inquietar a la figura uniformada que se acercaba. Se llamaba Walter Dean, un director de escuela jubilado con una voz profunda y sonora y una barba gris plateada que enmarcaba sus ojos pensativos. Aunque sus movimientos eran pausados y su comportamiento amable, la azafata, una mujer llamada Carly Summers, parecía visiblemente irritada al inclinarse con una expresión que sugería algo más allá de un simple procedimiento. «Señor, necesito verificar su tarjeta de embarque», dijo Carly, con un tono cortante a pesar de la forzada cortesía en su sonrisa. Walter, desconcertado pero tranquilo, le entregó con calma el billete que había sido escaneado hacía apenas unos minutos sin problema, rozando el papel con los dedos con la gracia que solo da toda una vida de paciencia. Pero los labios de Carly se tensaron al leer su nombre, sus ojos moviéndose entre él y la pequeña pantalla de su tableta, como si intentara justificar algo que aún no había sucedido. «¿Es para primera clase?», preguntó, con la voz lo suficientemente alta como para atraer algunas miradas curiosas de los pasajeros cercanos, y cuando Walter respondió con un tranquilo «Sí, lo es», Carly dudó un instante antes de murmurar algo ininteligible y marcharse, solo para regresar momentos después con un portapapeles y un compañero a cuestas. Y fue entonces cuando el momento cambió, sutil como un cambio repentino en la presión de la cabina, como si el aire se hubiera condensado en torno a la presencia de Walter. «Lo siento, pero tendrá que moverse», dijo ahora con menos disimulo, ya sin recurrir al protocolo, sino con la autoridad que no admite preguntas. Y antes de que Walter pudiera hablar, antes de que pudiera explicar que había volado en esta aerolínea durante años y que su hija, una ejecutiva, había comprado el billete como regalo de cumpleaños, Carly se agachó y apoyó la mano firmemente en el reposabrazos, empujando a Walter con la fuerza suficiente para que su hombro se inclinara hacia atrás en señal de resistencia, rozando la tela de su abrigo con la palma de la mano mientras se oían exclamaciones ahogadas desde las filas cercanas. «Señora, por favor, no me toque», dijo Walter, no con enfado, sino con esa especie de orden silenciosa que silencia a los niños en las aulas y desconcierta incluso a los adultos más audaces. Pero Carly retrocedió un paso, como si su calma la inquietara más que cualquier protesta, y señaló hacia la cabina económica. «Ahora», dijo, y Walter, siempre digno, se levantó con una respiración profunda y esa quietud deliberada que hizo que más pasajeros volvieran la cabeza con incredulidad, mientras los susurros florecían tras las pantallas de los teléfonos y una mujer mayor al otro lado del pasillo murmuraba. ¿De verdad lo empujó? Mientras Walter recogía su abrigo y caminaba por el pasillo, el suave tintineo de una notificación resonó desde un teléfono guardado en el bolsillo de su chaqueta, un único zumbido que iluminó el nombre, Marla Dean, directora ejecutiva, y tocó la pantalla una vez, con los dedos apenas temblorosos, mientras escribía 4 palabras en voz baja. «Está sucediendo. 5 minutos». La azafata acababa de cometer un error tan garrafal que resonaría en todos los pasillos de la empresa donde trabajaba, porque acababa de echar de su silla al hombre cuya hija era dueña de la aerolínea. La cabina había empezado a instalarse en esa calma silenciosa tras el embarque, pero antes del despegue. Esa especie de calma suspendida donde los pasajeros revisan sus teléfonos, las azafatas preparan demostraciones de seguridad y el tiempo parece detenerse justo encima de las nubes. Pero en el asiento 23,
Encajado entre un mochilero adolescente y un ingeniero de software somnoliento, Walter Dean estaba sentado con una compostura tan precisa que parecía practicada, con las manos entrelazadas suavemente sobre el regazo, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, bajo esa superficie de calma, su mente latía como el mecanismo de un reloj antiguo, contando los segundos hacia algo que ni siquiera él había revelado del todo. Tras él, los susurros crecían como el viento entre los pinos, esa clase de incredulidad silenciosa que se extiende cuando la injusticia es presenciada por demasiadas personas como para ignorarla. Ya habían salido los teléfonos, los pasajeros fingiendo ajustar las bandejas mientras grababan disimuladamente el momento en que Walter fue escoltado retirado de su legítimo asiento de primera clase por una mujer cuya autoridad se había cimentado sobre suposiciones frágiles y un sentido de superioridad aún más frágil. Carly Summers estaba de vuelta en la parte delantera del avión, con el pelo recogido pulcramente tras una oreja, el uniforme inmaculado, y su compostura parecía inquebrantable mientras ofrecía bebidas a los demás pasajeros, quienes ahora evitaban el contacto visual con ella, como se evita mirar un incendio forestal con una caja de cerillas en la mano. Sin embargo, Carly sonreía como si nada hubiera pasado, como si el peso de lo que había hecho no estuviera ya flotando en el aire, más pesado ahora, más intenso, más inexplicable, a punto de estallar. Entonces sucedió. Exactamente 4 minutos y 36 segundos después de que Walter se sentara en clase turista, un sonido inusual en la rutina previa al vuelo resonó desde la pasarela, la inconfundible voz de un hombre que gritaba algo por radio, seguida de la repentina retracción de la puerta de embarque, que ya estaba sellada, y el agudo siseo mecánico al reabrirse, sembró la confusión en la cabina. Un auxiliar de vuelo llamado Jordan, más joven, más nuevo y visiblemente nervioso, se asomó desde la cocina y le susurró a Carly. «Hay alguien reembarcando», dijeron autorización ejecutiva, de la empresa. Y Carly, ya palideciendo, se acercó a la cortina y miró hacia la puerta abierta, justo a tiempo de verlo subir al avión. Un hombre alto con un abrigo negro de lana y el pelo canoso peinado hacia atrás, desafiando silenciosamente las turbulencias. Con las gafas de sol puestas a pesar de las luces de la cabina, una pequeña carpeta de cuero en la mano izquierda, y una mirada penetrante a través de las tarjetas de seguridad laminadas y las bandejas de servicio de plástico. El dueño de Sky High Airlines, Marlon Dean, padre del hombre al que acababa de empujar, y la última persona que Carly Summers esperaba ver subiendo al avión, que ya estaba cerrado para la salida. Los pasajeros jadearon levemente, sin saber si se trataba de un alguacil aéreo, un político de última hora o alguien aún más importante, pero quienes reconocieron el logo bordado en su chaqueta, ese que solo se veía en las juntas de accionistas y en los escasos discursos públicos, ya estaban sentados más erguidos, susurrando más alto y grabando discretamente, mientras Marlin comenzaba a caminar por el pasillo de primera clase, como si fuera el dueño del aire, porque, en realidad, lo era. No habló hasta que llegó al asiento 3. Miró la silla vacía, la silla de Walter, y luego se giró hacia Carly, que se quedó paralizada, con su portapapeles aferrado como un escudo frente a ella. ¿Es este el asiento que reasignaste?, preguntó en voz baja y aguda, como un instrumento afinado ante una sinfonía de consecuencias. Carly asintió en silencio, las palabras atoradas en su garganta como una turbulencia en medio de una subida. ¿Y quién estaba sentado aquí antes de que tomaras esa decisión? Sus labios se separaron, cerrados, abiertos de nuevo. Un pasajero. Su billete era, no parecía, apropiado. Ahí estaba. La palabra que no debería haber dicho. Marlin entrecerró los ojos un poco. Inapropiado, repitió, con un sabor metálico. Te refieres a Walter Dean, mi padre, y de repente, el pasillo quedó en silencio. Carly retrocedió medio paso, pero no había a dónde ir. El pasillo a sus espaldas estaba lleno de miradas expectantes, algunas abiertas por la sorpresa, otras entrecerradas por algo más frío, satisfacción tal vez,
o justicia que finalmente descendía con la velocidad de un avión en caída. Hay un silencio peculiar que se apodera de un avión cuando la autoridad cambia de manos, no el que se caracteriza por gritos o caos, sino algo más profundo, un cambio atmosférico como la recalibración de la presión de la cabina. En ese momento, mientras Marlene Dean estaba junto al asiento vacío de primera clase del que habían retirado injustamente a su padre, el silencio era tan denso que casi se podía oír el latido de cada pasajero, que comprendía que algo extraordinario se estaba desarrollando a 9000 metros de altura. Carly Somers palideció. Sus manos aún aferraban el portapapeles como si éste pudiera protegerla del ajuste de cuentas que se formaba frente a ella. Y cuando por fin encontró las palabras, salieron tenues y defensivas, como alguien ahogado en reglas que ya no aplicaban. Seguí el protocolo estándar, dijo con voz temblorosa mientras miraba no a Marlene, sino a sus compañeros de a bordo, esperando algún tipo de apoyo que nunca llegó. Hubo una discrepancia. No reconocí su nombre en el manifiesto bajo la categoría de pasajero premium. Marlene no se movió, ni parpadeó, ni siquiera pareció respirar por un momento, y luego, sin alzar la voz, dijo: «Mi padre ha volado en esta aerolínea más veces que tú has llenado un carrito de bebidas. Enseñó en escuelas públicas durante 40 años, y se ha ganado todos los asientos de lujo que tenemos, ya sea que su nombre esté en alguna lista digital o no». Su mirada no se apartó de su rostro, y aunque no lo hubiera hecho, nunca se le pone la mano encima a un pasajero. Nunca se humilla a alguien que no ha hecho nada más que sentarse donde se le ha dicho. Eso no es protocolo, señorita Summers. Es ego. Un crujido recorrió la cabina, el tipo de movimiento que se produce cuando la gente se siente reivindicada, pero no quiere interrumpir el espectáculo que se desarrollaba. Teléfonos con cámara levantados lentamente, otros colocados sutilmente bajo las bandejas, y en algún lugar tras la cortina de la clase turista, alguien susurró: «Ya era hora». Walter Dean, todavía sentado en la cabina 23, no se había movido, pero no hacía falta, porque justo cuando Marlene se giró hacia el panel del intercomunicador cerca de la cocina, pasando por alto a los atónitos auxiliares de vuelo, y pulsó el botón de llamada solo para la tripulación, sonó un agudo timbre en lo alto, seguido de un tono normalmente reservado para los capitanes que toman decisiones en pleno vuelo. En cuestión de segundos, la puerta de la cabina se entreabrió, y la primera oficial Diana Hasu salió, mirando a Marlene y a Carly, con la confusión y el cansancio propios de quien ha sido llamado antes del café. «El capitán está revisando el registro», dijo con cautela. «Recibimos una alerta en tiempo real de operaciones. Está esperando una aclaración antes del despegue». «No es necesario», dijo Marlene simplemente, volviéndose hacia el resto de la tripulación. «Retrasaremos este vuelo el tiempo que sea necesario. Estoy reasignando asientos y personal. Este asunto ya no es interno, es público. Ya he aprobado una declaración de liberación. El departamento legal seguirá, pero por ahora». Y en ese momento, su voz se alzó lo suficiente como para resonar en toda la cabina de primera clase. «Me gustaría que escoltaran a mi padre de vuelta a su asiento original, inmediatamente. Con disculpas, de la persona que lo retiró». Prácticamente se podía oír la exhalación colectiva de docenas de pasajeros que habían estado conteniendo la respiración, algunos por curiosidad, otros por solidaridad, y algunos solo por escuchar qué sucedería después. Y fue Carly quien permaneció inmóvil por más tiempo, como si sus pies se hubieran fundido con la alfombra bajo ella, mientras su portapapeles se inclinaba lentamente hacia abajo en su temblorosa mano. Entonces, finalmente, retrocedió. Su voz se quebró al decir: «Sí, señor». Y el título «señor» sonó menos a respeto y más a rendición. Se giró. Caminó por el pasillo. Y el pasillo de la vergüenza en un avión comercial es único. Es estrecho. Todos la observan y no hay escapatoria más que hacia adelante. Llegó al piso 23, donde Walter no había cambiado de postura, con las manos aún cruzadas, el rostro sereno, como si supiera que este momento llegaría y simplemente lo hubiera estado esperando. «Señor Dean», empezó, pero las palabras se le quedaron grabadas. Walter la miró con calma. «¿Sí?».
Hubo una pausa. Luego se aclaró la garganta, miró a su alrededor, observando las miradas fijas, y susurró: «Su asiento está listo, señor. En primera clase. Disculpe el error anterior». Walter no se levantó de inmediato. Esperó un segundo más el silencio, el efecto, la energía que le correspondía. Luego se levantó, se ajustó las mangas de la chaqueta y dijo con una voz lo suficientemente suave como para calmar el ambiente: «Vamos. No me gusta retrasar los vuelos». La cabina estalló en suaves aplausos espontáneos, contenidos pero potentes, mientras Walter pasaba fila tras fila de pasajeros que, por una vez, no fingían no darse cuenta, y cuando regresó al asiento 3, no se sentó simplemente. Lo recuperó. Mientras Walter Dean se acomodaba nuevamente en el asiento 3, el cuero lo recibía como a un viejo amigo, y los aplausos de la cabina se desvanecían en un silencio respetuoso. Estaba claro para todos, desde los pasajeros de primera clase que agarraban sus copas de champán, hasta los viajeros de clase económica que miraban a través de la cortina, que el equilibrio de poder había cambiado en el aire, no debido a la turbulencia o la altitud, sino porque la verdad había regresado al asiento al que siempre había pertenecido, escoltada no por la política sino por el legado. Carly Summers permanecía incómoda en la división entre primera clase y la cocina, sosteniendo su portapapeles como una carga en lugar de una placa, con el rostro rígido, la respiración entrecortada, sus pensamientos tan acelerados que apenas podía oír el sonido de la tripulación moviéndose detrás de ella. Había cometido un error, pero más que eso, había dejado una declaración, no con palabras, sino con la silenciosa violencia de la presunción, y ahora resonaba con más fuerza que cualquier anuncio por intercomunicador. Mientras Walter se ajustaba el cinturón de seguridad y aceptaba una toalla caliente de una azafata cuyas manos temblaban notablemente, Marlene Dean permaneció de pie, mirando su reloj, con la misma calma que los directores ejecutivos usan para sembrar el pánico en las salas de juntas. Se hizo a un lado brevemente, hablando en voz baja con el primer oficial Ashu, cuyos asentimientos eran precisos y controlados, antes de volverse hacia la cabina una vez más y dar el golpe final. «El capitán Jennings seguirá al mando», dijo, «pero a la luz de lo ocurrido, observaré el resto del vuelo personalmente desde el asiento plegable. Creo que es hora de recalibrar algo más que nuestra altitud». Un murmullo recorrió a los pasajeros como la onda expansiva de una piedra arrojada, pero no era miedo sino intriga. Desde la parte trasera del avión, en la fila 36B, un joven con gorra de béisbol, un bloguero de viajes que transmitía en vivo desde su teléfono con una emoción apenas disimulada, susurró: «Chicos, el dueño está sentado en la cabina. Este vuelo se está volviendo viral». Y ya aparecían hashtags en línea: Seatres Justice, Carly Gate, Sky High Fallout. De vuelta en la cocina, el mundo de Carly se derrumbaba poco a poco. Extendió la mano hacia el interfono, marcando el canal de la tripulación con dedos temblorosos, pero antes de que pudiera hablar, una voz se escuchó desde el altavoz interno, tranquila, masculina, sensata: «Tripulación de cabina, les aviso, la auditoría interna de sistemas está activa. Se está capturando el registro completo del informe. Permanezcan en sus puestos a menos que se les indique lo contrario». Carly abrió mucho los ojos. Eso no era normal. Las auditorías internas de sistemas no eran para tomar aperitivos y registrar bebidas en pleno vuelo, sino para investigar. Se giró hacia Jordan, el auxiliar de vuelo junior, que tenía la boca seca. «¿Sabías que estaba a bordo?», siseó Carly, con la voz apenas controlada. Jordan negó lentamente con la cabeza. Nadie lo sabía. No estaba en el manifiesto. Debieron haberlo añadido manualmente. Luego, en voz más baja: «No tenía por qué estar aquí. Él eligió estar». Entonces lo entendí. Esto no fue un accidente. Marlene Dean no se presentó sin más en el vuelo. Lo abordó deliberadamente, en silencio, sin presión, sin un séquito presionado, porque tal vez, solo tal vez, ya sabía que la cultura dentro de su aerolínea se había vuelto frágil y necesitaba ver quién se derrumbaba bajo presión. Y Carly se había derrumbado de la peor manera.
Mientras tanto, de vuelta en el asiento 3A, Walter desplegó una pequeña libreta de cuero y anotó algo con una pulcra cursiva. No fue la ira lo que movió su pluma, sino la observación, la reflexión y algo más. Responsabilidad. Porque incluso mientras aceptaba un café recién hecho de una auxiliar recién arrepentida llamada Mia, sabía que esto no se trataba solo de él. Se trataba de cada pasajero negro que alguna vez había sido interrogado en la puerta de embarque, de cada abuelo al que llamaban señor con recelo en lugar de respeto, y de cada hombre amable confundido con un alborotador, simplemente porque no encajaba con el uniforme que alguien más imaginaba. Y mientras el avión rodaba de nuevo hacia la pista, con los motores zumbando con la determinación que armonizaba con el ambiente de la cabina, Walter miró por la ventanilla y, por primera vez en años, sonrió en un vuelo, no por la vista, sino por el terreno que ganaba dentro del avión. El avión se elevaba sobre las nubes, volando a 34 pies, pero a pesar de la serenidad del cielo exterior, dentro de la cabina se había desatado una tormenta silenciosa, no de esas violentas que hacen vibrar los compartimentos superiores o hacen caer las máscaras de oxígeno, sino de las que viven en las miradas, en el silencio, en la respiración contenida de las consecuencias, porque todos en el vuelo 227 sabían que estaban presenciando algo que no se olvidaría tras el aterrizaje, y quizá tampoco se perdonaría. Walter Dean se sentó con notable facilidad en el asiento 3A, erguido, con el café intacto pero humeando suavemente, como si la cabina finalmente se estuviera adaptando a él, no al revés. A su lado, una nueva presencia había ocupado silenciosamente el asiento 3B, una joven agente de enlace de la tripulación llamada Kendra, enviada en pleno vuelo desde las operaciones de la compañía por mensaje privado. Su deber era simple pero arduo: servir de punto de contacto directo para el hombre cuyo nombre había sido cuestionado descuidadamente y asegurarse de que el resto del vuelo transcurriera exactamente como debía desde el principio, con respeto, corrección y profesionalidad. Carly Summers había desaparecido. No literalmente siguió a bordo, técnicamente aún con uniforme, pero ya no caminaba por los pasillos, ya no saludaba a los pasajeros, ya no sonreía. En cambio, permaneció confinada en la cocina de proa, sentada en un asiento plegable cerca de la puerta del baño, con los auriculares desconectados y el rostro inexpresivo mientras contemplaba la grieta que separaba su realidad de la que había construido con demasiada comodidad sobre la arrogancia y que ahora se desmoronaba bajo sus pies con cada minuto que pasaba. La habían relevado de sus funciones en cuanto el avión alcanzó la altitud de crucero, no por el capitán ni por la tripulación, sino por el propio Marlin Dean, cuya silenciosa autoridad había reconfigurado toda la jerarquía de este vuelo como la turbulencia reorganiza el cielo. Y aún no había terminado. Por el intercomunicador se oyó la voz del capitán Jennings, serena, entrecortada, pero con un inconfundible tono de formalidad que impregnaba cada sílaba. «Damas y caballeros, les habla su capitán. En breve iniciaremos nuestro descenso inicial hacia Denver, donde la temperatura actual es de 20 grados Celsius y el cielo está despejado. Les agradecemos su paciencia y cooperación hoy, y quisiera expresar mi agradecimiento personal a todos los pasajeros y la tripulación por mantener su profesionalismo durante una revisión interna. Al aterrizar, por favor, permanezcan sentados hasta que nos detengamos por completo y sigan todas las instrucciones de la tripulación. Gracias. Revisión interna». 2 palabras que no se habían pronunciado por un intercomunicador comercial en años, y sin embargo, aquí estaban, resonando como una advertencia tanto en primera clase como en clase turista. En la fila 17, un consultor corporativo abrió su aplicación de LinkedIn y comenzó a redactar una publicación sobre liderazgo en lugares inesperados. En la fila 24A, una mujer se secó una lágrima en silencio, al reconocer en la expulsión de Walter Dean algo que le había sucedido a su propio padre. En la sala 7, la joven bloguera que ya subía el momento en que Marlin se reveló, añadió el pie de foto. «El hombre al que echó de su asiento es el dueño de todo el maldito cielo». Y entonces, mientras el avión descendía suavemente, ocurrió algo que nadie vio venir.
Carly se puso de pie. Justo cuando el tren de aterrizaje se desplegó con un golpe sordo y estruendoso, salió de la cocina, se ajustó el uniforme y caminó lenta y deliberadamente por el pasillo de primera clase. Su rostro ya no era desafiante, sino que solo mostraba cansancio. Al llegar a la fila de Walter, se detuvo. Todas las miradas en la cabina se volvieron hacia ella. Walter levantó la vista de su cuaderno, con una mirada suave pero firme, y por un instante solo se oyó el zumbido de los motores. «Me equivoqué», dijo Carly. Las palabras no fueron fuertes, pero resonaron. Se posaron sobre las filas como nieve, inesperadas, silenciosas y reales. Vi algo que no estaba ahí. Actué en consecuencia. Hice suposiciones que no tenía derecho a hacer. Su voz se quebró entonces, dejando escapar una fina fractura de emoción. «Lo siento, señor Dean». Walter no se apresuró a responder. Cerró la libreta con cuidado, juntó las manos y dijo con lenta gravedad: «Acepto sus disculpas, pero ese asiento no era mío por mi nombre. Era mío porque mi hija me lo dio. Me juzgó antes de que hablara, y ese juicio es lo que nos trajo aquí. Pero el juicio también enseña. Espero que le enseñe a usted». Carly asintió una vez, no como defensa, ni siquiera como aceptación, sino como rendición, y sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó por el pasillo, pasando la cortina, pasando los asientos plegables, hasta que desapareció. Las ruedas rozaron el asfalto segundos después, suaves, sin esfuerzo, como si el cielo mismo hubiera exhalado. Y cuando el vuelo 227 se detuvo, y la cabina estalló con el familiar revuelo de cinturones de seguridad, clics y conversaciones, algo había cambiado para siempre. No todas las historias de aerolíneas terminan en silencio. A veces, la justicia se sienta en el asiento 3A.